Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar otra vez por medio de este medio para poder compartir un rato la palabra del Señor. Habíamos terminado el estudio del Evangelio de Lucas y en vez de continuar con el libro de Hechos de Juan, del Evangelio de Juan, vamos a comenzar con el libro de Hechos, que sin duda hay una conexión intrínseca porque es el segundo tomo de la obra completa de Lucas. El primer evangelio habla acerca de la vida de Jesús. El segundo tomo, que sería lo que se titula como Hechos de los Apóstoles, se refiere a lo que sucedió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Respecto del libro de Hechos, fíjense cómo comienza el capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, y el primer tratado justamente lo que les decía es el Evangelio de Lucas, o Teófilo. Si leemos el inicio del Evangelio de Lucas, vamos a ver que se refiere está referido al mismo destinatario, dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Acá tenemos que coincide el destinatario, es decir, esta es la segunda parte, Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas, y también podemos tener como cierto que es el mismo autor, es el mismo estilo y la misma metodología. Así como acá nos dice que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, lo mismo podemos decir del trabajo que hizo Lucas al escribir el libro conocido como el libro de los Hechos. Por otra parte, también podemos decir que el propósito también es el mismo. Dice que ¿para qué le escribe a Teófilo? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso dice la introducción que hace Lucas a su primer tomo. En el segundo libro, en el segundo tomo, el libro de Hechos, dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Así que en el segundo tratado ahora continúa la historia. Entonces, en cuanto al autor, la mayoría de los incluso los críticos consideran apropiado atribuírselo a Lucas. No hay duda de eso, ¿no? En cuanto al título, Hechos de los Apóstoles, es un poco inadecuado, por no decir que es totalmente inadecuado, porque no trata de los hechos de los apóstoles, ¿no? Apóstoles habían, digamos, quedado 11, porque Judas ya no estaba más, y sin embargo, este libro, Lucas, nos relata hechos de 2 apóstoles, nada más, de Pedro y de Pablo. Y es más, ni siquiera podemos decir son los hechos de los 2 apóstoles, Pedro y Pablo, porque ni siquiera cuenta todos los hechos, sino cuenta los hechos principales o lo que considera principales en cuanto al fin que tiene el libro, nada más. No nos cuenta toda la cronología, porque si vamos a buscar una cronología exacta de la vida de Pedro y de Pablo, vamos a encontrarnos con muchísimas lagunas, con muchos puntos, muchos puntos blancos, ¿no? Entonces, en cuanto al título, no sé, algunos dicen que sería más adecuado Hechos del Espíritu Santo, porque es como que el protagonista en este caso es el Espíritu Santo. Otros lo llaman simplemente Hechos, cosas que sucedieron. No sé si le puso título el autor, yo creería que no, era una carta, era un tratado, él lo hace como un tratado para instruir a Teófilo. No sé si Lucas le habrá puesto algún título en especial. Seguro que Hechos de los Apóstoles no habrá sido. Pero de todas formas es un título que se encuentra en las copias más antiguas. Es decir, es un título no colocado hace poco. Desde el principio tenía este título, así que así quedó en nuestras Biblias, en nuestras versiones, ¿no?
En algunas Biblias dice Actos de los Apóstoles o Actos simplemente, ¿no? La Reina Valera 60 dice Hechos de los Apóstoles. Bien, ¿de qué trata este libro? Este libro trata de dos grandes temas, que lo tenemos dividido del capítulo 1 al 12 y del capítulo 13 al 28. En la primera parte, el capítulo 1 al 12, nos cuenta la fundación de la iglesia cristiana. Cómo se fundó la iglesia cristiana, cómo fue los primeros desarrollos de la iglesia cristiana, fundamentalmente en la región de la Palestina y fundamentalmente a través del ministerio de Pedro. Si bien Hechos se centra en la vida de Pedro, en los primeros 12 capítulos y después de Pablo, intervienen sí otros personajes, pero no son apóstoles. Otros hermanos en general intervienen con cierto grado de importancia en virtud del fin, es decir, mostrar el desarrollo de la iglesia cristiana desde el principio. Ahí nos vemos entonces, nos encontramos con el ministerio de Pedro del capítulo 1 al 12, el inicio de la iglesia, la venida del Espíritu Santo comienza con eso, ahí comienza todo con la venida del Espíritu Santo, el inicio del desarrollo de la iglesia, y después a partir del capítulo 13 y hasta el 28 nos vamos a encontrar con la expansión de ese evangelio y de esa iglesia a territorios ya no judíos. La primera parte solo a territorios, digamos, de la Palestina, donde la mayor parte de los que recibieron y creyeron eran pertenecientes al pueblo de Israel. Ya en la segunda parte, con el ministerio, a través del ministerio del apóstol Pablo, ya nos encontramos con otro tema, otro asunto, la expansión del evangelio a tierras paganas, a tierras de gentiles, es decir, de naciones, de pueblos no judíos. Tenía un contexto, en otro contexto, el Evangelio había que darle otro contexto, y es así. Todo el desarrollo de este libro histórico, porque fundamentalmente es un libro histórico, todo el desarrollo de este libro está enmarcado en este contexto de una cuestión de controversia que surgió muy fuertemente y que Pablo en sus epístolas hace mucho énfasis entre los creyentes judíos y los convertidos gentiles, es decir, en función de qué papel cumplía ahora, una vez que se convertía una persona, la ley de Moisés, que hasta ahora era la ley de Dios que todos debían cumplir. Entonces la controversia estaba en eso. Esas personas a las cuales Pablo llamaba judaizantes decían que todo cristiano tenía que cumplir la ley de Moisés. Pero el problema surgió cuando el evangelio se extendió a los gentiles, a los no judíos, que no tenían ni un gramo de conocimiento de la ley de Moisés, jamás la habían ni siquiera conocido ni leído. Entonces, los judaizantes querían imponerle a los gentiles el cumplimiento de la ley, y Pablo entendió que la salvación ya no era por obras, ya no era por el cumplimiento de la ley, sino que era por la sola fe en Cristo Jesús y en su obra redentora. En ese contexto es que se desarrolla, en ese contexto de controversias que se desarrollan los hechos relatados en este libro, y tiene mucha relación con las cartas, las epístolas paulinas, es decir, del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, los dos grandes temas: primero, los primeros 12 capítulos, la fundación y el desarrollo primario de la iglesia, y a partir de la venida del Espíritu Santo, los siguientes capítulos del 13 al 28, la expansión de ese evangelio a tierras paganas, tierras de no judíos, ¿no? Lo que sí generó mucho ruido durante muchos años, desde siglos, es el propósito del libro, porque muchos críticos le atribuyen a Lucas una intencionalidad previa de mostrar determinadas cosas mediante un método, y incluso hay críticos, que no vale la pena esbozar, simplemente les comento, hay críticos donde dicen que Lucas falseó la historia, falseó hechos, acontecimientos, para poder resaltar la figura de Pablo y disminuir
las figuras que tenían que ver con el cristianismo de Jerusalén, el cristianismo de la Palestina, justamente a raíz de esta controversia que yo les estoy hablando. En realidad, la intención, el propósito del autor, o sea, de Lucas, que podemos ver en este libro, si lo analizamos sin la intención de buscar una crítica, simplemente lo analizamos como un libro histórico, pero fundamentalmente como palabra de Dios para nosotros. Es sencillamente la intención de Lucas hacer conocer a su amigo Teófilo, que se cree que estaba en Antioquía, o sea, en el oriente, los hechos que sucedieron después de la ascensión de Jesús, cómo se inició la iglesia cristiana y cómo se expandió hacia tierras paganas, ¿no? Sin seguir ninguna metodología preconcebida o alguna idea. Simplemente él cuenta los hechos. Y una cosa interesante que uno tiene que marcar en esta situación, en este punto, es que Lucas fue un discípulo de Pablo y también es protagonista de muchas de las historias que él cuenta. Entonces, poco podemos pensar de que había un prejuicio de Lucas, porque Lucas elige muchos hechos en donde él está presente y habla en primera persona y dice, bueno, nosotros estábamos acá y entonces nosotros partimos y entonces nosotros vinimos y Pablo dijo esto cuando nos quedamos, cuando fuimos. Él era testigo. Parte de los hechos que cuenta, fundamentalmente de los primeros 12 capítulos, sí habrá tenido que ir a investigar a Jerusalén cómo fueron los hechos, porque él no fue testigo, pero parte de los hechos, básicamente el relato de la vida de Pablo y del ministerio de Pablo hacia los gentiles, él estaba con Pablo, era uno de los que viajaba y era ayudante del grupo que ayudaba a Pablo. Así que él lo cuenta en primera persona, como un testigo de los hechos. Por eso algunos lo critican al libro, porque tiene muchos si fuera un libro histórico al estilo de los historiadores modernos, diríamos que sí, que tiene deja mucho que desear, porque nos deja muchos blancos, no nos da detalle, no nos satisface esa necesidad de saber, ¿no es cierto? Conocer qué pasó en esta situación, en esta otra situación, con Pedro, con Pablo, nos deja colgando un montón de cosas, pero simplemente porque no es el objetivo. Si bien es un libro histórico, no es el objetivo. El objetivo no es contar la vida de Pedro y la vida de Pablo, no es ese el objetivo. El objetivo es contar cómo se inició la iglesia y cómo se expandió mucho más allá de la tierra de la Palestina, ¿no? Hay otro problemita que es el fin abrupto, porque si vamos al último capítulo nos vamos a encontrar que el capítulo termina, fíjense, vamos a leerlo un poquito cómo termina, y nos deja con sabor a muy poco, ¿no? Dice, y termina así: y Pablo, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Punto. Terminó ahí. Entonces ahí también otra vez se generan, porque hay una simple pregunta. Cualquier lector dice, ay, pero ¿y qué pasó con Pablo? Pablo llegó a Roma porque estaban en un proceso judicial, estaba preso. ¿Qué pasó con Pablo después? Pablo quería ir a España, llegó a ir a España. ¿Por qué no nos cuenta Lucas? ¿No? Y ahí empezamos con la historia del porqué. Hay una teoría que podría llegar a ser más o menos aceptable, de que si vemos cómo termina el Evangelio de Lucas, también nos encontramos con una situación particular, ¿no? Fíjense, el Evangelio de Lucas termina: y los sacó fuera de Betania y alzando los ojos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos. Ellos después, habiéndole adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y después, ya vamos a ver cuando empecemos a interiorizarnos en el libro de Hechos, cómo Lucas retoma de ese final tan lavadito, tan sin mucho que nos dice, y ahí nos cuenta los detalles en el inicio del capítulo de Hechos. Entonces, ¿cuál es la teoría? Dicen, Hechos termina así
porque seguramente Lucas tenía la intencionalidad de hacer un tercer tomo, es decir, una tercera obra en donde iba a retomar la historia de donde nos dejó, ahí con Pablo en Roma, con ciertas libertades, en una casa alquilada donde podía recibir gente y hablaba de las maravillas de Dios y predicaba el Evangelio. Entonces dicen, seguramente Lucas tuvo esa intención, por eso terminó al mismo estilo que terminó el libro, el Evangelio, pero nunca pudo terminar o nunca pudo escribir el tercer tomo, por alguna razón, ¿no? Parece plausible, o sea, uno dice, es lógico pensarlo así, pero no es más que una teoría, es incomprobable, porque, bueno, alguna vez cuando estemos allá le vamos a preguntar a Lucas por qué terminó el libro de los Hechos de esta manera, porque nos deja a todos nosotros, ¿no? Es como una película, ¿vieron esas películas que nos dejan el final para que nosotros lo adivinemos o lo pensemos? Que es malísimo un final así. Uno quiere saber qué pasó. Ahora, hay una pregunta que cuestiona esta teoría y es: el primer tomo, el libro del Evangelio de Lucas, nos habla de todos los hechos de Jesús, el nacimiento, la venida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, todos hechos sumamente trascendentes. El libro de los Hechos, el segundo tomo, nos habla de la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo y el desarrollo de la iglesia primitiva. Hechos sumamente trascendentes. Entonces la pregunta es a estos muchachos que sostienen esta teoría es: ¿existiría ya en el ministerio apostólico, en el desarrollo del ministerio apostólico y el desarrollo de la iglesia primitiva, algún hecho del mismo calibre de importancia que los hechos narrados en el tomo 1 y tomo 2, que admitiría o lo incentivaría a Lucas a hacer un tomo 3? Porque si no, el tomo 3 nos quedaría un poco lavado, ¿no es cierto?, contando ciertas cosas. Lo que podemos saber también por el comentario y por otros documentos de los primeros siglos es que la labor de los apóstoles, más allá de lo relatado en el libro de los Hechos, por ejemplo, del apóstol Pablo, fue no tan preponderante a partir del final del año 62, más o menos, en que nos deja el libro de los Hechos. Ya la iglesia y el desarrollo de la iglesia implosionaba, es decir, crecía por el movimiento del Espíritu Santo dentro de los hermanos, como por ejemplo la iglesia de Roma, una iglesia potente, numerosa. No se sabe quién la fundó, porque había un movimiento interno de estos cristianos fervorosos que llevaban el Evangelio ya sin la necesidad de que existiera alguno de los apóstoles. Si bien era insistente y se insistía en la necesidad de sostener como sea la doctrina apostólica, porque comenzaban a surgir un montón de doctrinas también erradas. Así que en cuanto al fin abrupto, en vez de elaborar teoría, lo único que nos queda es decir, bueno, alguna circunstancia sucedió que impidió a Lucas cerrar su libro de una manera mejor, de una manera un poquito más explayada, o Lucas lo terminó así como lo terminó al libro anterior y punto. Y si no, bueno, tendremos que esperar. Una de las cosas que yo le voy a preguntar a Lucas cuando estemos llegué arriba, ¿por qué terminó el libro de los Hechos así? Porque nos dejó durante siglos con ganas de saber más, ¿no? Porque somos chusmas. Otro detalle es las fuentes del libro, que muchos dicen que Lucas, se preguntan si Lucas tomó, porque en las cartas de Pablo hay muchos datos históricos de la vida de Pablo que él cuenta. Sin embargo, no están narrados en el libro de los Hechos. Entonces se presume que Lucas no conocía, porque todavía no eran de público conocimiento, no había internet en esa época, no sé si sabían, pero no había internet. Entonces las cartas de Pablo empezaban recién a circular por las iglesias de Asia Menor y las iglesias del mundo. Entonces se presume que al momento de escribir el libro, Lucas no tenía conocimiento o no quiso tomar los datos históricos que bien podía haber tomado y contado, ya que él fue discípulo de Pablo, ¿no? El libro tiene, para resumir toda esta introducción, el libro tiene un alto valor histórico, fundamental, un alto valor histórico, ¿no?
Pero, como bien dice Pablo a Timoteo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como cristianos, ¿qué decimos? Gracias al Señor, gracias a Dios que nos dejó el libro de los Hechos, ¿no? Que inspiró a Lucas para escribir este libro. Fue la voluntad de Dios, fue el trabajo que Dios le otorgó a Lucas para escribir este libro, porque es el único material que tenemos para poder conocer y entender. Nos quejamos de que nos dejó algunos blancos. Imagínense que el libro de los Hechos no estuviera. ¿Cómo sabríamos cómo fue el inicio de la iglesia? ¿Cómo entenderíamos las epístolas paulinas cuando Pablo nos hace referencia a determinados hechos si no podemos entrelazarlo con lo que está relatado en este libro, en este segundo tomo de Hechos? Así que a nosotros, a mí por lo menos me queda una gratitud enorme al Señor por este magnífico libro que vamos a comenzar a ver la semana que viene, y que como palabra de Dios uno lo puede tomar y puede aprender muchísimas cosas, ¿no? Desde el inicio, desde la ascensión del Señor, el relato ese, y desde el momento en que vino el Espíritu Santo y se cumplió la promesa de Jesús: no los dejaré huérfanos, ¿no? No los voy a dejar huérfanos, sino que vendrá otro consolador, y no va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Y eso es completamente una revolución, ¿eh? Eso no debería ser explotar la cabeza y explotar el corazón. Dios viviendo dentro nuestro en la persona del Espíritu Santo. Y no solamente viviendo como el pajarito en un reloj cucú, sino transformándonos, sino propiciando nuestra transformación, nuestra santificación. Así que gracias a Dios por las Escrituras, gracias a Dios le damos por el libro de los Hechos y porque Lucas cumplió el propósito y la voluntad de Dios. Gracias por acompañarme hasta acá, nos vemos la próxima. Dios los bendiga.